En este momento vamos a dar paso a las mesas de trabajo en las que nos vamos a ubicar en el mismo auditorio. Se va a pasar a hacer un conversatorio. En primera instancia vamos a solicitar la presencia del señor Romelio Gualán. De igual manera, del doctor Roberto Ruilova, de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, y del economista Ulvio Guadalupe, representante de Copisa. Ellos van a tener una ponencia donde estará de moderador el doctor David Bajaña del MAGAP. ¿Está presente? Y los presentes obviamente pueden generar cualquier tipo de inquietudes para que sean respondidas en este conversatorio. Son ponencias muy breves de parte de esta primera mesa de trabajo. Muy buenas tardes, reciban un saludo a nombre personal y a nombre de quienes conformamos la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Bueno, en esta tarde me corresponde topar el tópico sobre lo que es el Manual de Insumos Agrícolas y Prácticas Restrictivas. Bueno, para empezar les puedo indicar que este manual en una exposición anterior ya fue tomado su parte legal, su parte técnica. Yo me voy a referir a lo que se respecta a este manual en lo que se refiere al porqué del manual. Resulta que la Superintendencia de Poder del Mercado, una de sus competencias es la de investigación a través de estudios del mercado para poder corregir, prevenir o sancionar prácticas anticompetitivas que se están dando en los operadores económicos de nuestro país. Es entonces que a través de conversatorios, charlas con personas dedicadas a la producción, con personas que se han dedicado al expendio y consumo de insumos agrícolas, hemos detectado falencias tales como las ventas atadas. ¿Qué son las ventas atadas? Es cuando se le pide al productor que por la compra de un insumo agrícola se lleve uno consigo que no es, o que no es necesario, o que en ese momento no le hace falta, en este caso, al agricultor para poderlo llevar. Entonces, como Intendencia se trata de regular esta parte, indicando que no se podrá hacer ventas atadas, ya lo sostiene el Manual de Insumos Agrícolas. Así más, de acuerdo al estudio del sector, hemos encontrado de que existen condicionamientos, es decir, habían sectores donde X persona les decía: yo les voy a ayudar con un crédito con la finalidad de que ustedes me compren a mí el llamado kit agropecuario, con la finalidad de que ellos tengan. Entonces, un ejemplo de venta atada es que si tú me compras a mí, yo te doy un servicio, ¿sí? Entonces, esa parte también se reguló en el Manual de Insumos Agrícolas. Otra parte que me permito resaltar y rescatar de este manual es que precisamente se habla de los insumos agrícolas orgánicos. Entonces, como Superintendencia, como Intendencia hemos creído pertinente hacer la propuesta de que si la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 404 nos habla de que nuestro país es libre de transgénicos, es decir, que nuestro país debe de tener producción orgánica, es necesario que también en los mercados, tengamos insumos agrícolas orgánicas. Es por lo que hemos creído conveniente que dentro de los operadores económicos, dentro de los formuladores, productores, importadores, dentro de toda la cadena de producción de insumos agrícolas, se vea la posibilidad de que desde a partir del 2016 se vaya incrementando desde el 1% hasta el 2020 llegar al 5% de mantener insumos orgánicos agrícolas dentro del sector de mercado de los insumos agrícolas. Porque hoy en día vemos que más del 50% de los insumos que se están utilizando en nuestro país son insumos agroquímicos. Entonces, tenemos la necesidad y evidenciamos que es necesario tener
insumos orgánicos en nuestro mercado. Es por ello que se ha creído que dentro del rango de 50,000 a 500,000 tendrán que tener el 1% hasta el año 2016. Dentro del rango de 500,000, 1 a 1 millón, tendrán que tener el rango del 2% hasta el 2017 y en el rango de 1 millón en adelante deberán de llegar del 4 hasta el 8% en el 2020. La verificación de este cumplimiento estará a cargo de la Superintendencia de Poder y Control del Mercado. Otro de los puntos que se planteó dentro de este manual y que sin duda beneficia a los productores de la economía popular y solidaria es aquella propuesta que tenemos que si existe una organización de pequeños productores, sean estos o tengan los mismos beneficios que tienen los comercializadores de insumos agrícolas. Además, también estamos proponiendo que exista diversificación en los envases de los insumos agrícolas. Es decir, por ejemplo, vemos a cotidiano que dentro del mercado la gente necesita un insumo, un herbicida, pesticida, fungicida, que tiene la cantidad de más de 1 litro, pero para fumigar una pequeña parcela o al menos 1 hectárea, deben de comprar el recipiente completo, necesitando solo 1/4 parte. Entonces la idea acá es de que se diversifique las medidas de estos a partir de los productores, formuladores de insumos agrícolas, se los diversifique a las medidas con la finalidad, a partir de una hectárea, con la finalidad que no compren el exceso que por el momento no les va a hacer falta. Y otra propuesta que tiene este manual es que los productos de promoción tengan al menos 90 días, tengan al menos 90 días antes de la fecha de su caducidad. ¿Por qué? Porque vemos que dentro de la venta de los insumos agrícolas observamos que faltan 10, 15, 20 días y sacan a la promoción insumos de agrícolas con la finalidad de que ese insumo, como va a caducar, lo sacan a la promoción. Nosotros decimos esta vez no, para sacar a una promoción de un insumo agrícola debe de tener al menos 90 días antes de la fecha de caducidad de ese insumo agrícola. Bueno, eso es hasta aquí lo que les podría explicar de la propuesta que tenemos de este manual de insumos agrícolas. Espero poder llegar a ustedes para que nos hagan compartir y nos hagan llegar sus comentarios y ayudas a este manual. Muchas gracias. Sí, vamos a proceder. Hay 3 ponentes aquí, ¿no? Esto va a ser como un conversatorio. Termina un ponente, tienen oportunidad de realizar preguntas para pasar al siguiente ponente. Va a haber un compañero con el micrófono para que los participantes que se encuentran aquí, por favor, hagan las preguntas al doctor Renato Ruilova de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Si de existir preguntas, por favor, levantar la mano para que les pasen el micrófono y el doctor proceda a contestarles. Es porque son de... Buenas tardes con todos. Mi pregunta es, ¿cómo haría el control? Usted que dice que haríamos un control minucioso de los insumos, de los fertilizantes, los insumos. ¿Cómo se haría ese control? A través de las intendencias, gobernación o comisaría. Porque esto no ha funcionado hasta aquí en la actualidad en los controles de precio y de caducidad de producto. Esa es mi pregunta. Sobre la caducidad de los insumos agrícolas, pues tenemos de tomar en cuenta que la entidad competente de revisar esto de la caducidad de los insumos agrícolas es Agrocalidad.
Ella es la entidad fitosanitaria que se encarga de regular y controlar este tipo de producción de insumos agrícolas. Entonces, nosotros como Intendencia lo que tratamos es de prevenir, corregir y sancionar. Es decir, estamos con este manual de aquí, lo que tratamos de prevenir a los operadores económicos, indicándoles y diciéndoles, oye, eso no es justo, eso no está bien que les hagas a las y los ciudadanos, y vamos a continuar, y vamos a regular, y vamos a actuar de buenas maneras a través de un manual. ¿Sí? Hace un año compramos nosotros semillas de maíz, me refiero a las semillas de maíz, y en realidad no venían controladas, o sea, aparentemente dicen, controladas por Agrocalidad, ya hacen perforaciones a la funda. Luego cuando uno siembra o va a sembrar la semilla, no es realmente una semilla garantizada, más bien es una semilla que nosotros llamamos clonada prácticamente. ¿Ya? Eso es lo que, por eso no vemos el trabajo de Agrocalidad, no hay ese control. Entonces quisiéramos que eso sí se verifique, se ejecute, se haga ese control, pero bien hecho, para que así el agricultor tenga una garantía para poder producir lo que él quiere en su trabajo. Gracias. Se tomará en cuenta su propuesta, pero me permito acotar aquí en este instante. Recuerdo que también otra de las propuestas de este manual es de que todo operador económico que se dedique a la comercialización o que tengan almacenes de insumos agrícolas tendrá la obligación, se le propone que debe de tener a un técnico en la materia quien brinde el asesoramiento correspondiente a los y las usuarios y a los agricultores, y además también que se les brinde el conocimiento, que se les indique de que existe en el MAGAP técnicos que pueden dar asesoramiento gratuito a cada uno de los productores. ¿Alguna otra pregunta más que le quieran hacer al doctor? Por favor. Buenas tardes. ¿Tienen considerado en ese manual sobre los insumos agropecuarios la forma cómo obligar al usuario a devolver el desecho del producto al operador económico que le hizo la entrega? Porque ese es el principal problema que tenemos en las comunidades campesinas, que los desechos agrícolas quedan allí y contaminan el agua, las fuentes de agua, el suelo, inclusive a las mismas personas que se dedican a esta actividad, porque no hay una forma de obligar al usuario a entregar este tipo de desechos. Es más, los mismos proveedores del servicio, cuando como entidad pública uno intenta controlarlos, no tienen ellos la capacidad de decir, bueno, usted no puede obligarme a devolver este tipo de insumos, de desechos, perdón. Solamente se lo piden a los importadores. Pero ¿qué pasa con el pequeño expendedor de insumos en los recintos, en las parroquias, inclusive en los cantones? Bueno, dentro del manual se encuentra la clasificación de los insumos agrícolas. En este sentido son sello verde, sello rojo, pero en sí, ¿quién puede coordinar la protección del medio ambiente? Es el MAE, a través de sus políticas, que son los encargados de cuidar el medio ambiente. ¿Qué propone en este manual la superintendencia? Trabajar en forma coordinada con las instituciones encargadas de controlar este tipo de infracciones que se están dando. Está escrito específicamente, permítame un segundo.
Pues así lo tenemos. Sí, pero déjenme encontrar esa... podemos continuar y al final le encuentro el artículo. Sí, ya. Por factor tiempo vamos a dar paso al economista Ulvio Guadalupe de Copisa, que va a tratar temas enfocados a la soberanía alimentaria. Muchas gracias al distinguido público presente, buenas tardes. Dentro de este evento se me ha solicitado hablar sobre las prácticas anticompetitivas en el sector agroindustrial y la soberanía alimentaria. Al hablar de este tema de anticompetitivas, estaríamos hablando aquellas situaciones que interfieren en la libre competencia de los productos agroindustriales. Y al hablar de productos agroindustriales, estamos hablando de aquellos productos que salen del sector agrícola y que reciben un valor agregado dentro del proceso hasta llegar al consumidor final, que somos todos nosotros. Y lógicamente estamos queriendo identificar qué impide que no se comercialice libremente estos productos dentro del territorio nacional y cuáles son los obstáculos que no están dentro de las reglas de comportamiento del mercado, que interfieren los precios y que distorsionan los precios para que llegue al consumidor en forma no adecuada. Lógicamente esta producción es una producción tradicional, una producción con la utilización extensiva de productos agroquímicos tóxicos, que lo que busca es alimentar a la población en forma indiscriminada, lo que hablaríamos en otros términos de la seguridad alimentaria. La producción agroindustrial es una producción en serie que requiere la utilización extensiva de productos que vayan a disminuir los costos y que vayan a incrementar el volumen de producción. ¿Por qué y para qué? Para tener una seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria que consiste no en otra cosa que llenarnos la barriga con productos que no sabemos las consecuencias que va a tener dentro del comportamiento y el desarrollo como persona y como ser humano. Dentro de este marco, la soberanía alimentaria viene a neutralizar o a querer neutralizar esta forma de comportamiento de la producción y de alimentación. La soberanía alimentaria nace, por supuesto, con la Constitución del 2008, en el artículo 2, desde el artículo 3, en que habla sobre la necesidad de tener una alimentación segura, de tal manera que podamos tener un desenvolvimiento y un summa causae dentro de nuestro desarrollo. Textualmente, en el artículo 3 dice: son deberes del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, y en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua. Esto viene a determinar que la Constitución es una Constitución que buscan que la soberanía alimentaria vaya a ser uno de los ejes y uno de los desenvolvimientos de la nueva Constitución, y lo ratifican en el artículo 281 cuando habla expresamente de la seguridad alimentaria como una obligación del Estado dentro de la Constitución, y dice que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente, y establece una serie de responsabilidades para llegar a este cumplimiento. Este marco constitucional aterrizamos en la Ley del régimen de soberanía alimentaria, de la cual nuestra presidenta de la institución nos habló en un tanto, y en ella se crea nuestra institución, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, con el fin de
¿qué? De plasmar, de aterrizar estos principios constitucionales a través, y se crean como un organismo que va a vincular las diferentes instituciones públicas y privadas para llegar a la soberanía alimentaria, que es la producción de alimentos sanos y culturalmente apropiados. Esto con el fin de, en tanto, un poco neutralizar la producción agresiva agroindustrial y la destrucción del medio ambiente. ¿A través de qué? Y en concordancia con quién. A través de políticas públicas que también en el COTAC y establece que los gobiernos autónomos descentralizados, consejos provinciales, consejos cantonales y consejos parroquiales vayan a implementar políticas de soberanía alimentaria. Esta es la función de nuestra institución, una institución Nobel, la conferencia, somos los primeros conferencistas electos de acuerdo a la ley que establece, y por lo tanto queremos hacer un trabajo interinstitucional a través de la coordinación. Y dentro de nuestra ley se crea el SISAN, que es el Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional, que está integrada a más de los 9 conferencistas que somos por delegados del MAGAP, del MIES, del Ministerio de Salud, SEMPLADES, la Asociación de Municipalidades, Asociación de Consejos Provinciales y las Juntas Parroquiales del Ecuador. Esta institución queremos trabajar en forma interinstitucional con los diferentes organismos para neutralizar el tema que me han dado de qué hablar, lo que es la agroindustria y la producción tradicional, tendiente con esto a disminuir la contaminación, el uso agresivo de productos tóxicos y la recuperación de la producción ancestral y la cultura dentro de nuestro país. Esa va a ser la función y ese es el trabajo en que nos encontramos realizando desde la Conferencia de Soberanía Alimentaria, y queremos la colaboración de todas las instituciones para realizar y encaminar este trabajo de la COPISA, que es un consejo sectorial ciudadano que está al servicio para buscar el suma causae. Muchas gracias. A continuación, le vamos a dar paso otra vez a Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina, y al finalizar, pues damos paso a las preguntas para los 2 últimos ponentes. Bueno, estimados compañeros, creo que anteriormente estaba poniendo algunas cosas. Yo ahora voy a ver un poco desde el contexto, una mirada desde la organización a nivel del mundo, su rol de la lucha campesina. Si bien es cierto todo este tema del control desde las semillas, del control de los agrotóxicos, digamos, también no es un problema ecuatoriano. También hay que entender que es un problema mundial, que está controlado por todas las transnacionales que controlan el poder de la agricultura en el mundo, no solamente en el caso ecuatoriano. Por eso es que nosotros, bueno, la Coordinadora Nacional Campesina y otras organizaciones más, como la FEI, la FENACLE, la FENOCIN, somos parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo en todo el continente. Y a nivel del mundo somos parte de Vía Campesina. Digo esto, nosotros en un primer momento en una lucha más global, no solo del Ecuador, estamos peleando ya que una propuesta de Bolivia y precisamente ratificada por el canciller Ricardo Patiño de Ecuador, estamos impulsando a que se declare los derechos de los agricultores y campesinos por la soberanía alimentaria ante las Naciones Unidas. Ha habido una aceptación y ya casi una mayoría de 180 países, 120 han dado a favor, pero precisamente los países fuertes que controlan la economía como Estados Unidos, Japón, Francia, Rusia, digamos, son los enemigos nuestros que precisamente no quieren aprobar esta declaración de los derechos de los agricultores. ¿Por qué digo eso?
porque precisamente en el mundo y en el caso ecuatoriano con mayor fuerza, digamos, poco o nada han considerado a los agricultores, minimizados, maltratados. En algunos casos han habido violencia de compañeras y compañeros campesinos que luchan por su vida. Claro, si ustedes ven, inclusive en el Estado ecuatoriano, en su cédula, si no tiene sus estudios secundarios o hayan ingresado a la universidad, nos ponen, no, solamente son agricultores, poco o nada. Pero no se dan cuenta que la potencialidad de estos campesinos se produce alimentos. Se ha conservado las semillas de muchos años atrás, que un compañero decía, sin que haya intervenido las universidades. Entonces hay un conocimiento muy rico en los saberes ancestrales. Ha habido un ciclo de cultivo en relacionamiento con el tiempo, ¿no es cierto? Y eso nos ha permitido también de tener unas garantías de producción en el campo. Pero ¿qué pasó después de toda esta entrada, después de la Revolución Verde? Precisamente ahora en los últimos tiempos hasta los gobiernos locales se han venido a hacer enemigos. Y enemigos digo por el mismo hecho. Todo el desecho que sale, la contaminación desde el agua que va por los ríos, totalmente están contaminados. Y el pobre campesino, ¿cómo vive alrededor de ese río? O sea, no ha habido, por lo menos por Dios, un momento de reflexionar y decir, vea, aquí están contaminando los gobiernos locales. O sea, ¿qué pasa en este país? A mí me parece que esta normativa que ha planteado el doctor Páez es un camino que precisamente pone la primera piedra para empezar a desarrollar. Se ve que en el camino iremos encontrando un montón de elementos fundamentales para avanzar, pero creo que en una primera medida de acción es un impulso. Yo sinceramente felicito al doctor Páez por esta iniciativa que ha hecho en poder controlar los niveles, ¿no es cierto?, de impactos que ha causado en el campo. Lo otro, estimados compañeros y compañeras, ¿cómo nosotros vemos, digamos, el movimiento del capital en las economías? Y precisamente Ecuador cuando está en una economía dolarizada. Claro, todas las inversiones que llegan al país son demasiado altas a las comparaciones de Colombia y de Perú. ¿Qué ha pasado el campesino en estos últimos tiempos aquí? Sin duda es un grave peligro que precisamente en el peor de las épocas de crisis que estamos hablando, que puede estar afectada, no pueda cultivar cuando la soberanía del campo está en manos privadas. Es decir, las semillas ya están controladas. Ya nos vinieron a engañar diciendo que las semillas híbridas son buenas. Eso significa quitar todo ese poder, ese control que lo que teníamos en nuestras manos. Ahora ya dicen que vamos a poner las semillas transgénicas. No sé, eso ni siquiera todavía en nuestros conceptos todavía podríamos analizarlas. Entonces, todo eso ha causado enormes conflictos en este proceso. Y para terminar, digamos, también tiene que ver con el tema laboral. Estimados compañeros, claro, ahora las grandes empresas han dicho, también generamos empleo. Pero vea, compañeros, en el campo. Le voy a dar una experiencia precisamente en Cotopaxi, donde están las zonas floricultoras. Sí, ¿verdad? Sí cogen trabajo a los campesinos, a los indígenas. Pero con el simple hecho de poner bombas tras bombas con químicos a que fumiguen las flores. Trabajan 6 meses, el compañero ya empieza a tener síntomas de los efectos de químicos en su cuerpo, finalmente está despedido de su trabajo. Cosa que, queridos compañeros, que con esos 6 meses que el compañero ganó, ni siquiera lo tendrá para comprar su ataúd para irse a la otra vida. ¿Quién nos regula en ese sentido? Entonces, por eso es que precisamente para mí es importante tener una normativa, garantizar derechos, establecer mecanismos para poder avanzar en este proceso y darnos un trato en iguales condiciones, tanto económicos, tanto políticos y tanto en conocimientos de talentos humanos. Quiero decir, ser campesinos significa ser orgullosos
porque también conocemos la parte investigativa. No somos oradores ni lectores para hacer archivos ni libros, pero en nuestra mente están, por eso inclusive no he hecho ni mi ponencia. La ponencia muchos han puesto en sus presentaciones, pero tenemos mucha riqueza de poder expresar con ustedes. Eso es, mis estimados compañeros, en esta última parte que podría dejar abierta para que ustedes puedan hacer algunas preguntas e interrogantes de lo que ponemos. Gracias. Bueno, respondiendo a la interrogante de la compañera, me permito indicar que hablábamos de devoluciones y promociones, de las devoluciones, ¿verdad? En el artículo 34 manifiesta: toda persona natural o jurídica, pública o privada que intervenga como adquirente de insumos agrícolas a importadores, productores, formuladores, distribuidores y expendedores tienen derecho a solicitar devolución de los productos cuando estos no cumplan con las condiciones ofertadas de calidad, precio, cantidad, fecha de vencimiento, entre otras. La devolución deberá darse en los 15 días laborables posteriores a la recepción de la mercancía y se hará constar en el trámite de devolución un detalle escrito de las razones que justifican esta circunstancia. Usted no me comprendió. Yo hablaba sobre la obligatoriedad de los envases, de la contaminación, pero claro. como le indicaba que esa parte… Como decía el compañero Romelio, ¿verdad? Siempre nos venden los kits. Ya. Y asimismo, con la misma responsabilidad o eficiencia que tienen para vender, deberían asimismo receptar los desechos que producen estos kits, los envases de la semilla, los envases de los tóxicos, de los agroquímicos, que eso queda en el campo y eso es lo que en realidad contamina y causa enfermedades a nuestros campesinos. Ya, se podría tomar esta propuesta y esta iniciativa que es muy valedera para… Sí. para Debería estar en el manual, es un manual de insumos agropecuarios, entonces debería también establecerse en ese manual sobre la obligatoriedad o una manera, darle poder al comisario nacional, a la jefatura política o al GAT municipal de hacer esa… Claro. Sí, Y que se establezca claramente, a quién se le entrega esos desechos, porque ya sucedió con el Ministerio del Ambiente, unos convenios interinstitucionales entre el Ministerio de Salud Pública sobre la recolección de neumáticos y resulta que los municipios se están llenando de neumáticos y no tienen a quién entregárselos, porque los gestores ambientales, resulta que en una ciudad solamente hay un importador y si vende 10 llantas, solamente puede recetar 10 neumáticos, pero cuando se recetan los neumáticos resulta que son 400, 800 y nos estamos llenando los rellenos sanitarios de neumáticos. Entonces que establezca la política clara de quién es el responsable de retirar esos desechos que se producen de los agrotóxicos. Compañera, yo le solicitaría a la compañera, después que terminemos nos ponemos en contacto, hay una resolución del Ministerio del Medio Ambiente sí, estamos trabajando en eso precisamente con algunos GAT parroquiales, porque la contaminación es no solamente al agua, al ambiente, es a la vida, a la fauna silvestre, es a la salud, es a las plantas que están colindantes, etcétera, sobre la utilización indiscriminada de agrotóxicos. Pero hay una regulación que salió del sistema del medio ambiente que yo le voy a ayudar, que obliga a las empresas que comercializan la recolección de los envases y todos los residuos de eso. Ayúdeme posteriormente con su correo para poder coordinar, por favor. Ya.
Sí, es tremendo. Todo afecta a toda la zona de Marical, Sucre, Los Ríos, y estamos trabajando en eso con los GAT parroquiales. Me gustaría ponerme en contacto con usted, por favor. Muy buenas tardes, me permito presentar, soy Samuel Mora, del Proyecto Nacional de Semillas en representación de la Subsecretaría de Comercialización. En el punto que usted acaba de mencionar, me permito informar que dentro del convenio que tiene el Ministerio de Agricultura con las casas comerciales, que estas se encuentran asociadas en el APSA, estamos implementando un proyecto de recolección de envases. Les cuento un poco la experiencia. Ya la iniciamos en la provincia del Guayas, tenemos resultados de alrededor de 3 toneladas métricas de envases que en conjunto con los agricultores, que hemos hecho que ellos mismos se empoderen del proyecto de que estos envases causan polución en el medio ambiente, en la salud de ellos, repercuten en los cultivos, se creen centros de acopio primarios, temporales, incluso hemos trabajado ya con los GAT parroquiales y los GAT cantonales, donde se llevan estos envases a otro centro de acopio mucho más grande y las empresas, las casas comerciales en convenio, envían un camión con todos los requerimientos del Ministerio de Ambiente para transportar esos envases y sean eliminados. En este invierno ya lo estamos implementando en el Proyecto Nacional de Semillas. Acá en la provincia de Los Ríos tenemos alrededor de 80 técnicos. Estos 80 técnicos trabajan con las diferentes organizaciones de agricultores arroceros y maiceros y lo vamos a implementar. Ya tenemos un centro de acopio temporal que está acá en la provincia de Los Ríos, en la parte norte, ¿verdad? Pero también podemos instalar centros de acopios temporales, armamos un recorrido de estos camiones, se recogen los envases y los comenzamos a llevar para que sean eliminados de una manera correcta. Muchísimas gracias. Es así como vamos a dar paso, previo al agradecimiento de quienes han participado de la primera mesa de trabajo. Agradecemos su enriquecedora ponencia y en ese momento vamos a dar paso a la segunda mesa, donde invitamos al